Muy buenas tardes, les damos la más cordial de las bienvenidas a su programa Conéctate con tus derechos, un espacio de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo. La inteligencia artificial es, por decirlo de alguna manera sencilla, máquinas inteligentes que llevan a cabo tareas de forma automática sin necesidad que las personas supervisen ese trabajo. Simulan pensar y actuar como humanos analizando grandes bases de datos. La inteligencia artificial está presente cada vez más en nuestras vidas mediante nuestro celular con los anuncios de la publicidad, videos que vemos, asistentes de voz como Siri, Alexa, rutas y mapas de navegación, aparatos médicos y más. Pero, ¿qué implica esa tecnología para nuestros derechos humanos? ¿Es un riesgo, amenaza u oportunidad? ¿Cómo afecta específicamente a ciertos derechos como la libertad de expresión? Estas y otras cuestiones estaremos analizando con nuestro invitado de lujo el día de hoy, el doctor Juan Belikov, licenciado y doctor en Ciencia Política por la Universidad de Buenos Aires y experto senior en Naciones Unidas. Acompáñenos en la próxima media hora a su servidora Ode Solís, Manuel Angulo y Rosalena Matos. Por supuesto, queda abierta la invitación para que todas las personas que tengan alguna duda o comentario puedan escribirnos aquí abajo en el chat de Facebook. Sin más preámbulos, ¿qué les parece si nos vamos a la sección Conexión de H con nuestro compañero Manuel Angulo y nuestro invitado de hoy? ¿Qué tal? Muy buenas tardes y como siempre, muchas gracias. Muchas gracias por acompañarnos en esta sección de Conexión de H. Hoy, como decía mi compañera Odette, tenemos un gran invitado, una conversación muy especial. Tenemos el honor de que nos acompañe el doctor Juan Belikov. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, ¿cómo le va a ustedes? Antes de iniciar con esta charla, queremos que conozcan un poco más de la trayectoria de nuestro invitado, que es, por supuesto, muy amplia. Él es inspector senior de las oficinas de Naciones Unidas contra el terrorismo y contra drogas y la delincuencia, y imparte cursos sobre nexos, organizado con tráfico de armas, ciberdelincuencia, terrorismo, lavado de activos, capacitando también a fiscalías especializadas, a funcionarios de aduanas, migraciones, policía, inteligencia e inteligencia financiera en países como Asia Central, Sudeste Asiático, América Latina y el Caribe, también en Europa Central y Oriental y en África subsahariana, y del programa de Spotlight de la ONU de Mujeres, implementando reformas relacionadas con el acceso a la justicia y policiamiento inclusivos, también apegados a los estándares de derechos humanos para las mujeres y niñas que son víctimas de la violencia de género y del acoso sexual en Europa, en Asia y el Caribe. También anteriormente se ha desempeñado como especialista senior del Banco Interamericano de Desarrollo. Él es especialista senior en seguridad ciudadana y desarrollo social del Banco Mundial. Es consultor internacional, destacado investigador senior del Centro de Estudios de Seguridad Hemisférica, Terrorismo y Criminalidad Financiera. Es profesor de las universidades Rey Juan Carlos y Carlos III en España y de la Escuela de Gobierno Universidad de Eide en Panamá, que es el International Business School, además de haber sido profesor de Relaciones Internacionales, Agenda Internacional Contemporánea, Seguridad Internacional, Organismos Internacionales, Defensa, Inteligencia Estratégica, Delincuencia Organizada, Contraterrorismo, Radicalización y Extremismo Violento, Ciberdelincuencia, Derechos Humanos y Perspectiva de Género. Un super palmarés. Gracias, doctor. Vamos a entrar de lleno. Como habrán notado, cuenta con una enorme trayectoria. Vamos a entrar, doctor, de manera breve y general. Queremos saber su opinión de cuáles son los principales mitos y realidades sobre el tópico de la inteligencia artificial. Bueno, los mitos son múltiples y vamos a mencionar solo algunos. En primer lugar, uno de los mitos más comunes es que la inteligencia artificial podría reemplazar o reemplazará a todos los trabajadores humanos.
La realidad es que la inteligencia artificial, si bien puede automatizar tareas específicas, nunca puede reemplazar por completo al trabajador humano. Puede mejorar la eficiencia, permitir que las personas se centren más en las tareas que son estrictamente creativas o más estratégicas. De manera que esto es uno de los principales mitos y vale la pena destacarlo. En segundo lugar, la idea de que es infalible y siempre tiene respuestas correctas. Bueno, esto no es así, principalmente porque utiliza datos que han sido cargados. Si los datos contienen un mínimo error, en realidad lo que pueden hacer es multiplicar ese error. Más aún, pueden multiplicar sesgos, lo cual también es un problema grave, porque la inteligencia artificial, otro mito más, es que es capaz de pensar y sentir como los humanos. La verdad es que no lo puede hacer. Hay ciertos aspectos de la inteligencia humana, como el procesamiento de datos, aprender patrones, eso sí lo puede aprender, pero no tiene conciencia, no tiene criterios de ética, no tiene criterios de moral, no tiene emociones, que es lo que necesita para completar y ser como un ser humano. Es siempre objetivo e imparcial de ninguna manera. Los datos pueden estar sesgados y esos sesgos a través de la inteligencia artificial en realidad se multiplican, no se reducen. Y muchas veces hay sesgos ocultos que no descubrimos a tiempo, lo descubrimos muchos después. Por ejemplo, todo lo que es violencia de género es un tema que empezó a percibirse como sesgo en los últimos 5 o 10 años. Anteriormente esto no existía y nadie le daba valor, pero si esos sesgos permanecen en los datos cargados, en realidad, lejos de reducirse, se multiplican. El otro mito es que solo afecta a la industria tecnológica. No es así, porque hoy estamos viendo inteligencia artificial aplicada a la medicina, a la agricultura, a la educación, a la energía, etcétera, etcétera. Es decir, el impacto es muy amplio y muy diverso y no sabemos hasta dónde vamos a llegar con esto. La inteligencia artificial es solo una moda pasajera. La realidad es que esto es un mito. La verdad es que vino para quedarse. Su influencia está en aumento y cada vez la vamos a utilizar más. Y hoy en día tenemos que aprender a convivir con ella porque en realidad simplifica nuestra tarea. Así como aprendimos a convivir con Internet, también con el teléfono móvil vamos a tener que aprender a convivir con esto porque no nos mejora mucho la calidad de vida. No puede obviamente reemplazar nunca la creatividad humana, esto es una idea que existe por ahí, no la puede reemplazar, puede encontrar patrones comunes, puede encontrar lo que más les gusta, por ejemplo se habla mucho de la música en la inteligencia artificial y que la música que logra un gran impacto, sí, pero no hace a la creatividad, la espontaneidad inicial, de la cual puede tomar el modelo y perfeccionarlo, pero aquel punto inicial no lo puede reemplazar nunca. Y finalmente, una que podríamos hablar es que si se habla de la inteligencia artificial como una amenaza a la existencia para la humanidad, bueno, yo diría que no. Es importante considerar los riesgos que la inteligencia artificial conlleva. Hoy desconocemos muchos de esos riesgos, pero obviamente como tantas otras cosas en la vida vamos a aprender a manejarla y finalmente vamos a poder controlar en la medida de lo necesario la inteligencia artificial. Un poco brevemente algunos mitos y realidades, ¿no? Gracias, muchas gracias. Doctor, ahora, ¿cuál es el impacto de la inteligencia artificial en el plano que nosotros estamos tratando en el goce y el ejercicio de los derechos humanos? Bueno, yo le diría, hay impactos negativos y positivos. Voy a empezar por los negativos porque después los positivos dan un contrapeso. En primer lugar, la inteligencia artificial, como mencioné recién, conlleva sesgos y discriminación. ¿Por qué? Porque los datos de los que se nutre conllevan esos sesgos y son múltiples sesgos de todo tipo. No voy a mencionar cada uno de ellos porque la lista sería interminable, pero francamente hay que entender que al optimizar lo que sabe, también optimiza los sesgos, por lo tanto los puede agravar. Claro. Segundo impacto negativo puede tener que ver con la privacidad y la vigilancia. La inteligencia artificial puede ser intrusiva en nuestra vida privada, de hecho lo es. Hoy estamos conversando y si tenemos un aparato de Alexa cerca que nos escucha, inmediatamente vamos a empezar a recibir en nuestro teléfono celular, nuestra computadora, ofertas vinculadas con algo que tiene que ver con lo que vimos ahí. Es decir, el ser humano se convirtió en un producto, los gustos que nosotros tenemos es un producto que las empresas pueden vender entre sí. Y esto es algo que hoy está siendo abusado por un sector privado y yo creo que esto se le va a poner límite. De hecho, en Europa hay legislación muy específica sobre el tema y esto es un debate vivo.
El otro impacto negativo puede generar definitivamente desempleo y cambio laboral, porque la automatización de trabajos regulares y rutinarios van a ser reemplazados, pero va a tener que volcarnos más al ámbito de la creatividad. El otro aspecto que tiene que ver con lo negativo es la falta de transparencia y explicabilidad. ¿Qué quiere decir la falta de transparencia? No sabe. Como el proceso en el que piensa la inteligencia artificial, una especie de caja cerrada, una caja negra, no sabemos qué hay adentro y no sabemos cómo llegó a ciertas conclusiones y por lo tanto no podemos explicar. Particularmente en el tema de derechos humanos o aplicable a la justicia, eso es de algo riesgo, pero también es muy de alto riesgo en salud pública, porque un médico puede explicar la secuencia lógica por la que llegó a darle un diagnóstico a una persona y cuál es el pronóstico y la recomendación que le da para curarse. Pero paso por paso podemos entender cuál fue la lógica. En la inteligencia artificial no lo vemos. Es todo un algoritmo que está dentro del sistema y no lo abrimos. Y eso genera riesgos. Y el otro problema que obviamente tiene es que crece nuestra dependencia tecnológica. Es decir, hoy dependemos de la electricidad mucho. Cuando hay cortes de luz se paraliza todo. Bueno, esto va a ser una tecnología que va a generar gran dependencia. Estos son un poco los riesgos. Ahora, vamos a hablar de los impactos positivos. Va a multiplicar el acceso a la información, porque la inteligencia artificial nos ayuda a hacer eso, aunque también eso supone algunos riesgos. Agiliza los procesos administrativos, van a ser mucho más rápidos porque sencillamente podemos reducirlos a esto. Permite detectar y prevenir abusos también. La inteligencia se puede aplicar para eso. Si es adecuadamente utilizada, nos va a ayudar mucho, particularmente en temas de derechos humanos, esto es muy importante. La detección temprana y la prevención de abusos. Con los mínimos indicios, la inteligencia artificial nos puede indicar dónde hay riesgos en ascenso. Puede brindar mejor asistencia legal y mayor facilidades para los accesos a la justicia a través de chatbots, sistema de inteligencia artificial, que puede brindar asistencia legal básica y responder preguntas sobre derechos y aumentar el acceso a la justicia para aquellos que enfrentan barreras económicas o geográficas, porque van a tener mucha más accesibilidad. Y finalmente, otro tema importante es la protección en línea, es decir, la protección online. Puede identificar contenidos perjudiciales que están en Internet, discursos de odio, acoso, ciberbullying, sexting y cosas por el estilo, y por lo tanto disrumpir ese tipo de comunicaciones e inmediatamente proceder con la denuncia y el proceso judicial pertinente, ¿no? Esto es un poco lo que tiene que ver con la inteligencia artificial en el goce de derechos humanos, ¿no? Riesgos y ventajas. Bien, gracias. Doctor, siguiendo con esta misma tesitura, ¿cómo afecta entonces el tema de la inteligencia artificial al derecho a la libertad de expresión, que es también un tema tremendamente importante? Bueno, aquí nuevamente podríamos hablar de impactos potencialmente negativos, no digo que estén, pero es un riesgo que existe. Primero, que pueden aparecer censuras automatizadas. Ciertas cosas que dicen puede el algoritmo interpretar que lo que estamos diciendo puede conllevar un riesgo de decir algo y automáticamente bloquea ese tipo de comunicación. Entonces, una censura previa es un riesgo. Puede generar filtros de contenido y burbujas de información. Esto es un tema bastante preocupante hoy porque vivimos sociedades muy radicalizadas. La comunidad se está polarizando frente a muchas ideas, muchas cuestiones, y esto genera problemas. ¿Qué es una burbuja de información? Cuando una persona busca algo, ese algo, a través del algoritmo, lo busca a buscar más dentro de lo mismo. Por lo tanto, lejos de abrir la mente, angosta en la búsqueda y puede llevar a aún ideas más radicales de lo que existe. Por eso la libertad de expresión se ve afectada. Puede generar desinformación y manipulación de la información, puede ser utilizada para esto, obviamente monitoreo de vigilancia que ya hablamos, y el sesgo de la moderación del contenido también puede haber. Por moderar los contenidos empieza a operar un algoritmo que de hecho funciona como una censura. Ahora, en cuanto a los impactos positivos, nuevamente, mayor acceso a información, porque nos permite recopilar más datos más rápidamente, nos permite no solamente recopilarlos, sino organizar y presentar de una manera más clara, más nítida y más simple para que podamos optimizar lo que estamos haciendo. Puede mejorar en la búsqueda y recomendarnos contenidos, algo que no buscamos, pero es afín a lo que estamos haciendo, u otras personas que trabajan en lo mismo han buscado también es otro, nos ayuda a focalizarnos un poco más.
Y obviamente, por otro elemento muy importante, es que puede facilitar la participación pública. Una plataforma en línea y las redes sociales que usan la inteligencia artificial pueden fomentar la participación pública y el diálogo, permitiendo que más voces sean escuchadas en discusiones y debates. Y esto es un elemento potencialmente positivo que hay que explorar, ¿no? Muy bien. Un poco, doctor, hemos hablado de estos impactos, de los impactos positivos, negativos en temas de libertad de expresión y los riesgos y oportunidades de la inteligencia artificial en relación a los derechos humanos. Pero también el asunto con nosotros es que tenemos tan poco tiempo para exponer esta charla y de manera breve, en su opinión, ¿deberían las autoridades regular el desarrollo de la inteligencia artificial para evitar esto de lo que usted mencionaba, los sesgos de información? ¿O cuál sería en este caso quizá la postura más idónea para cerrar estas brechas de desigualdad y poder empoderar a la población? Sí, definitivamente tenemos que trabajar en el tema de la regulación. De hecho, la Unión Europea es la que más ha avanzado en este tema. Desde el 2021 ya hay varios debates. Esta es la segunda ronda y siguen. Y han identificado, yo diría, 3,5 categorías. Digo y media porque la inteligencia artificial generativa, que es la del chatbot, la del chat GPT, por ejemplo, es una característica especial. Pero han identificado inteligencia artificial prohibida, prácticas de inteligencia artificial que quedan prohibidas. Para darle un ejemplo concreto, policiamiento predictivo. ¿Qué es policiamiento predictivo? Donde la policía, antes de que ocurran delitos, siguiendo ciertos patrones y estudios de delitos previos, puede identificar quién va a cometer un delito. Y antes que lo cometa, lo detiene. Esto se ha aplicado, la policía de Los Ángeles ha utilizado, por ejemplo, este mecanismo, ha dado muy malos resultados y directamente fue prohibido, hasta que no se resuelve el tema. ¿Por qué? Porque carga sesgos. Y, por ejemplo, población latina ha sido sistemáticamente estigmatizada por estos sistemas, de manera, yo diría, salvaje y brutal, con lo cual ahí tenemos claros. Después tenemos elementos de alto riesgo, pero que se pueden controlar. Por ejemplo, inteligencia artificial aplicada a los juguetes, que pueden generar problemas serios. Esos son, y dentro de eso hay aquellos que ya están regulados, es decir, ya tienen algún tipo de regulación, y otros que van a ser regulables. Y después algunos elementos un poco más flexibles, donde no tenemos mayores problemas, pero entonces categorizar en dónde podemos y dónde no podemos usarla sería bastante importante. Por ejemplo, en la práctica médica es considerada de alto riesgo. En algunos lugares sencillamente ha sido prohibido. Por ejemplo, en manipulación genética no se puede utilizar inteligencia artificial. Y en otros campos sí. Entonces digo, acá hay temas, ¿no? Acá lo que tenemos que regular son los sesgos y asegurar la transparencia, cosa que hoy no existe. Trabajar más en el desarrollo ético y responsable. Uno de los problemas que aparece con esto es quién es responsable de lo que pase con esto. Es decir, concretamente, ¿es responsable la empresa que lo utiliza, el desarrollador de la inteligencia artificial que fue utilizada o el usuario? Esto no está definido, es un campo que no está totalmente en el aire. No es la primera vez que nos aparece este problema, con Internet pasó lo mismo y con las redes sociales lo mismo. Bueno, es un tema que tenemos que mejorar el manejo. Y otro elemento que no podemos ignorar, muy importante, auditoría de impacto en los derechos humanos, absolutamente clave. Ahí sí necesitamos sensibilidad humana porque la máquina no los tiene, ni los va a tener. Sobre todo porque nuestra sensibilidad, conforme avanza el tiempo, se va refinando. Cada vez somos más sensibles a problemas que anteriormente no existían, por lo tanto son elementos que, si bien existían, la manera de abordarlos son innovadores y creativos. Y esto la inteligencia artificial no lo puede hacer. Solo puede optimizar lo que ya conocemos en el pasado. Así que esto yo diría básicamente. Ahora, uno de los temas que tenemos que trabajar es una colaboración entre lo público y lo privado para atender esto. Esto es responsabilidad de todos. Tenemos que incentivar la diversidad en el desarrollo de la inteligencia artificial en las universidades. Y otro elemento muy importante, reforzar la educación y la alfabetización digital. Mucha gente no lo sabe utilizar y puede ser abusada, yo diría, por ignorancia, por analfabetismo digital, que hoy es un lenguaje más y es absolutamente fundamental. Y finalmente, para cerrar, regulación contextualizada. La regulación tiene que considerar cada contexto en el que trabaja la inteligencia artificial
y esto debe ser revisado periódicamente. Algo que hoy es de alto riesgo puede ser en el futuro prohibido, o algo que hoy es prohibido, conforme encontremos manera de regularlo, puede llegar a dejar de serlo. Entonces, acá tenemos que considerar también esto, ¿no? Es decir, es encontrar un equilibrio entre el fomento de la innovación y el uso responsable de la inteligencia artificial para cerrar las brechas de desigualdad que puedan generar y empoderar a la población. Esto es básicamente, yo diría, lo que tiene que ver con el tema que tratamos. Bien, es infinito el tema, es fantástico y es además tan innovador. Decía usted en una charla que, bueno, que da miedo inclusive entrar a lo profundo y a los mares oscuros de la inteligencia artificial y todo lo que implica. Pero se nos acaba el tiempo, doctor. Definitivamente el tema de la inteligencia es un impacto en nuestros derechos que es poco explorado y es necesario visibilizar todas estas cuestiones que usted nos está comentando y que ya hemos abordado. Le agradecemos infinitamente por su tiempo y por las reflexiones que nos ha compartido en esta tarde. Y desde luego algo más que quisiera compartir con quienes nos escuchan y nos ven. No, solamente un comentario sobre esto último que te he dicho. No le tenemos que tener miedo. Mire, hace 3 semanas compré una motito chica para moverme más fácil, porque en el pueblo donde estoy viviendo es complicado el tráfico y el estacionamiento. Y obviamente al principio le tenía miedo, pero es una cuestión de cargarse un poco de audacia y tratar de entender cómo funciona esta tecnología para dominarla. Ok, Es como todo, se puede aprender. El miedo no nos ayuda, es decir, el miedo es bueno porque nos preserva, pero por otro lado hay que aprender a convivir con el miedo y manejarlo. muchas gracias. Doctor, fue un placer Por- por estar con nosotros. Muy amable de su parte y compartir todo esto. Vamos a hacer en este programa un breve corte promocional y vamos a regresar desde luego con nuestra compañera Rosalena Matos para el resumen en la lengua maya. Muchas gracias. Si tienes título y cédula de licenciatura y te interesa la defensa de los derechos humanos, el Instituto de Formación Especializada de la Comisión de Derechos Humanos de Quintana Roo te invita a ser parte de la 5ª generación de la Maestría en Derechos Humanos. Consulta la convocatoria en nuestras redes sociales, Derechos Humanos Quintana Roo y @CDHQROO. Postúlate antes del 31 de julio. Le programa ukaba nupaba yete la pasta lilo. Gata y le Juan Belikov bajo ukaba le programa utopilo le mautu kulwinikov upasta le winikov yete le chakabil alik bash aktukultik. Gata tie makal mak baalo kuyalan. Yo la le tukul ma utialwini kobo. Le tietu nunca tune ya balo tuyala. Ya balo vale ma upastal umeya cheleti. Ya balo upastal a que upastal uyala le upastal uy que vale machenelo. Che vale como upit hora yantie pues tú ya la hacho jujumpeli. Kiake hachiabo vale macheneti hachtada milbin tume mina am upuxikan le tu kulbeyo ma uya bish de win ma kuyubik wakuyuban besh beile wini kobo chem le balo kuchak ti le internet le ma patli wa kachake balo upasta la ak meyahke. Yang ubin bale matumen tal utial atli, o sea, tale ma chenupit kini tal utial atabi le tukul ma utiawini kobo. Tuyala shane ma utsakuba helbish
juntul macua, juntul cole, wale winikobo. Ya palo umentike upahtal ubeke vale mish upahtal ubeta hach bishele ele bisho ono bishe winikobo. Ma utsaba ma untsakuba hel bishe winikobo ba alshane yang kanik abeta kanik bish ak chake bish ak uyalale ak usartik masa uyalshane ya balo kas yetel uts yetel le mautukul winikobo vale kabetak ak kanan ak betke ak meyahke letie kuya alaltuno pech olal kuya aptale pech olalo le pech olal winikobo vale kabetak meyahtitune utial uchenel upech oltal winiko tume mama alobi yetel shane kabet le an kak uiko kak kashke kabet saskalen tume bello pasta la chake aktial le balobo tume yambalo kase yambalo maalo utiala meyahtik tuya ala shane hach le meyaho upahtalak u septale yo la lema utukul winikobo tumen waka meyahtak tumen le policía sobo ya que upahtal u chene le topil wale talamil ubeta ti. Por ejemplo, chupalalo, colelo, shipalalo, sham, uchenle. Elo kabetak tiatik, kabetak meyahtik malo. Upahtal shan uyilan, kachen shak, kachenek tulak le balo mapatal kubetik, makulak makobo. Tiak shane le topilo, le tie ku utopi le mautukul mako, keda kast upe baal anantone ile interneto ma cheleti ku esik toni baale ku esik ya baalo be leti ubetik tune mak tukul abe tune ulu salelo ulat meya maalo bewa utsile le tie uboy besik le abetak uboy besa le ak baau ak baalo kak na aksipti le interneto le yap kach baalo kak usartik beyowa kak meyahtik bashtem tumenelo mama alobi tumen tulakal makbe watulakal winikobe kuyilik balo kakbetik tum mi wohewats okawikeshe wayante le bal ukaba Facebook elo ken akashwa bashe chentak tukulte bora que no yes samu yese elo le tie kuya akshane es utsoke tuyala kabetak meya ta le mako ya no empresas tujuna lobo yetel masho kumeya de gobierno kabetak mucho meya bashtem tumen yo kaknat kakbai yo la bello akbis kakba maalo yo la akmeya tikle le baalo tuno mautukul winikobo yete utsokshane kabet kana uyoksa tinahilshoko le mautukul winikobo chele tituya ala tulak inesh. Muchísimas gracias, licenciada Roselena, por este resumen. Antes de finalizar, les queremos hacer el recordatorio de la ampliación de la convocatoria para ingresar a la 5ª generación de la maestría en Derechos Humanos que imparte nuestro Instituto de Formación Especializada en Derechos Humanos hasta el 25 de agosto. Las bases de la convocatoria la pueden encontrar en nuestras redes sociales y nuestro micrositio.
También la invitación a las empresas de Quintana Roo a participar en el distintivo Empresas Comprometidas con los Derechos Humanos, que tiene el objetivo de reconocer públicamente el compromiso que las empresas tienen en forma permanente con el desarrollo organizacional y de su contribución a las políticas encaminadas a respetar y promover los derechos humanos en el ámbito de sus actividades. Toda la información la podrán encontrar en distintivoempresadh.mx. Y es así como hemos llegado al final de una edición más de Conéctate con tus derechos. Agradezco a todo el equipo que hizo posible la realización de este programa y esperemos que este número les haya gustado y que nos sigan sintonizando a través del 104.5 FM de Radio Xenca en Felipe Carrillo Puerto los días martes. Les agradecemos habernos escuchado y visto. Nos vemos y escuchamos en la próxima edición y que tengan un excelente cierre de semana. Recording stopped.